El día de hoy contamos con el doctor don Diego Galar, quien nos compartirá el tema inteligencia artificial industrial, gemelos digitales, metaverso, robótica en mantenimiento. El doctor Diego Galar es profesor titular de monitoreo de condición en la División de Ingeniería de Operación y Mantenimiento de LTU, Universidad Tecnológica de Lulea. Ha liderado los esfuerzos de coordinación de numerosos proyectos europeos, cubriendo una amplia gama de temas como sistemas ciberfísicos, industria 4.0, IoT, AI, industrial y Big Data. El doctor Galar también ha participado activamente en proyectos con la industria sueca y en aquellos financiados por agencias nacionales suecas como Vinnova. Además de su función académica, se desempeña como director de tecnología en TSI España, una empresa especializada en soluciones de mantenimiento predictivo y monitoreo de condición para activos críticos de defensa, marinos y energéticos. Trabajó anteriormente como investigador principal en Tecnalia, España, donde dirigió el grupo de investigación de mantenimiento y fiabilidad dentro de la División de Industria y Transporte. También ocupó la cátedra Volvo como profesor en la Universidad de Skövde. El doctor Galar tiene un extenso historial de publicaciones que incluye más de 500 artículos en revistas y congresos, libros e informes técnicos en el campo del mantenimiento. Contribuye activamente a la comunidad académica al formar parte de consejos editoriales, participar en comités científicos y presidir revistas y conferencias internacionales. También participa en comités nacionales e internacionales de normalización e investigación y desarrollo en las áreas de confiabilidad y mantenimiento. A nivel internacional, el doctor Galar ha sido profesor visitante en instituciones como el Politécnico de Braganza, Portugal, la Universidad de Valencia, New en Estados Unidos y la Universidad Pontificia Católica de Chile. Actualmente continúa ejerciendo como profesor visitante en la Universidad de Sunderland, Reino Unido, la Universidad de Maryland en Estados Unidos y la Universidad de Chongqing en China. Así entonces, les dejamos con esta interesante charla con el doctor don Diego Galar. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Es un placer para mí estar con ustedes en la Universidad Hispanoamericana. Gracias, don Renan, don Juan Carlos, por la invitación. Y voy a continuar, como decía don Juan Carlos, con lo que es explicar el estado actual de la tecnología, de la IA industrial, de la inteligencia artificial industrial, como motor de lo que son los gemelos digitales, el metaverso y la robótica en mantenimiento. Para ello vamos a empezar hablando de qué son los gemelos digitales que tanto hemos hablado durante estos años. El origen del gemelo digital no es algo muy fashion, es algo que empieza con la misión Apolo en la NASA, donde el gemelo no era digital, era un gemelo físico que se creó una réplica del vehículo y que se tenía en tierra, donde los astronautas iban comentando los problemas que tenían y eso se reproducía en el gemelo que tenían en tierra y con eso más o menos los tripulantes conectados con la gente de Ground Service podían hacerse una idea de cómo solventar los problemas. Era una especie de gemelo remoto, pero físico en este caso. En este sentido, hemos sufrido una evolución de los gemelos digitales que voy a pasar por diferentes familias y diferentes tecnologías de gemelos. Lo más sencillo que hemos tenido durante muchos años es un modelo digital. Un modelo digital es una réplica digital de algo que está digitalizada, como puede ser un modelo 3D, como puede ser un modelo físico de algo, pero que no está conectado con la entidad física a la que representa. Una sombra digital, digital shadow, es un modelo digital, pero que es capaz de recibir datos del ente físico al cual representa. Y por último tenemos el gemelo digital. El gemelo digital es algo más completo. Y el gemelo digital es algo que es un modelo que representa la réplica digital de un ente físico. El ente físico le envía datos al modelo, pero es que el ente digital también es capaz de devolver datos al modelo físico. En este sentido, cuando tenemos esta comunicación bidireccional entre el ente físico y su réplica digital, es cuando tenemos un gemelo digital. En tema de niveles, podemos hablar de muchos niveles de gemelo digital. El más sencillo es una representación tridimensional de los activos, donde nosotros simplemente utilizamos un gemelo digital como visualización. Bonito, pero no deja de ser una cosa totalmente para visualizar un modelo BIM, una elevación 3D,
una nube de puntos interesante. Un nivel 2 de gemelo digital es cuando utilizamos ese elemento 3D para visualizar sensores e información en localizaciones precisas. Cuando nosotros utilizamos un modelo 3D enriquecido y utilizamos la visualización de los sensores de carácter inmersivo para poder ver lecturas de sensores, estamos hablando de un nivel 2 de gemelo digital. Y luego tenemos un nivel 3, donde ya lo que tenemos son representaciones 3D, pero que debajo de ellas hay un modelo físico del funcionamiento de ese sistema. Y esto es lo que llamamos un gemelo digital real. Por lo tanto, ¿qué es un gemelo digital? Un gemelo digital, a la hora de la verdad, es un modelo. Es un modelo que se conecta y que, de alguna manera, es un espejo de ese ente real. El único problema es que el espejo devuelve datos al ente físico. Si no, solo sería lo que hablábamos antes, una sombra digital. Y por lo tanto, el gemelo digital tiene sentido para nosotros como ingenieros, como un proveedor de servicios. El gemelo digital, ese ente digital que nosotros creamos, vamos a alimentarlo con datos y esperamos de ese gemelo digital, como salidas, como outputs de ese gemelo digital, esperamos una toma de decisiones en forma de consejos que nos ayuden a tomar decisiones sobre nuestro activo físico de mejor manera y sobre todo para operación y mantenimiento. Es por ello que un gemelo digital, por lo tanto, es una réplica digital de un activo físico que está debidamente sensorizado, que enviamos datos a esa réplica digital que puede estar en muchos puntos, puede estar en una nube, puede estar en un servidor, puede estar en muchos puntos, y además ese gemelo digital nos va a devolver en forma de bola de cristal información útil para nuestro activo físico. ¿Qué categorías tenemos de gemelos digitales? El más sencillo es el gemelo digital estocástico, el que llamamos all-in-one. ¿Qué quiere decir all-in-one? Es cuando ustedes tienen una flota, una población amplia, y toda esta flota la proyectan sobre un elemento. Es decir, todo lo a flota la proyecto sobre un elemento digital. Tengo una réplica digital que reproduce absolutamente toda la flota. Esto quiere decir que ese gemelo digital solo me va a dar una información probabilística a nivel de flota, no decisiones individualizadas para cada uno de los individuos de la flota. Si quiero un individuo one-to-one, es decir, un elemento físico y su réplica digital one-to-one, entonces tengo un modelo de real-time, donde cada elemento físico tiene su gemelo digital. Y eso sí que el gemelo digital, que es único y unívoco, me va a devolver decisiones a medida para lo que son mis operaciones y mantenimiento. Por ello, cualquier solución de gemelo digital pasa por tres elementos fundamentales. Uno es un producto conectado. Un producto conectado quiere decir que necesitamos sensores que sean capaces de capturar información de la realidad y enviarla al modelo digital del gemelo. Necesitamos una plataforma que las tienen ustedes comerciales, como puede ser un Teamcenter de Siemens, o puede ser un Windchill, o puede ser un de Danfoss, o tienen ustedes muchísimas plataformas comerciales, o tienen también plataformas abiertas y gratuitas, donde desarrollar la analítica que va a generar todos esos modelos. Y por último, los servicios. Tenemos que pensar para qué queremos el gemelo digital. El gemelo digital para mí va a ser un apoyo para la operación y el mantenimiento de mis activos, va a ser un apoyo para el ahorro energético, va a ser un apoyo para la producción. Eso es la definición de servicios que nosotros tenemos que tener en cuenta. Todo ello tiene un motor. Este motor es la IA industrial, la inteligencia artificial que se ha desarrollado específicamente para mover esa industria 4 y 5.0 que hemos desarrollado en los últimos 10 años. Esa IA industrial ha evolucionado muchísimo en los últimos años y ha hecho que pasemos de la analítica de datos, donde hacíamos simplemente un procesado de los datos de carácter estadístico,
hacia un machine learning donde reproducíamos ciertas tareas de una forma muy básica para llegar a lo que es el punto interesante de la inteligencia artificial, y es que reproduzca el comportamiento de los humanos en la toma de decisiones. No todo es inteligencia artificial, pese a que mucha gente dice que Data Analytics, Machine Learning e inteligencia artificial es lo mismo. No, señores, Data Analytics es muy básico, es analítica de datos que reproduce el mundo e intenta comprenderlo a través de la estadística. El Machine Learning intenta procesar esos datos con un procesado muy rudimentario de lo que sería la inteligencia humana, y la inteligencia artificial ya sí que intenta reproducir comportamientos de humanos. Es por ello que la evolución de los gemelos digitales cambia sustancialmente. El gemelo digital más básico que van a encontrar ustedes es el gemelo digital 1.0, donde nosotros cogemos todos los datos de lo que son los sensores, de las tecnologías operacionales, operational technologies. Ustedes meten todos esos datos en un pipeline de machine learning y con eso consiguen simplemente un gestor de alarmas. Todo va bien o algo no va bien, es decir, un detector de anomalías. ¿El gemelo digital 1.0 es bueno o es malo? No es malo necesariamente. Ustedes simplemente están metiendo todos los datos de los sensores de manera síncrona y asíncrona en un pipeline de machine learning, y lo que hacen es detectar anomalías. Es un concepto de model drift, es un concepto de detección de anomalías, de modelos de normalidad, en los cuales tenemos una IA reactiva. Una IA reactiva es una IA simple, como decía, es una IA de más bien data analytics que otra cosa, donde el mismo input produce el mismo output. No podemos decir que sea excesivamente inteligente, pero sin embargo sirve mucho, por ejemplo, para aspectos como los aerogeneradores. Los aerogeneradores, la energía eólica y otros tipos de energía también, pero en particular la eólica, cada 10 minutos genera unos ficheros 10 minutales basados puramente en tecnologías operacionales, que el gemelo digital 1.0 está dando unos resultados francamente buenos en este sentido. Si pasamos del gemelo digital 1.0 al gemelo digital 2.0, entonces ya estamos hablando de otra cosa más sofisticada. ¿Y a qué me refiero con algo más sofisticado? Estamos trayendo no solo los datos de operational technologies, es decir, los datos de los sensores y de los autómatas, los SCADAs, PLCs, etcétera, sino que estamos trayendo también de los sistemas IT, Information Technologies. Y para eso traemos los sistemas de los GEMAOS, de los CMMS, de los ERPs, etcétera, y hacemos la famosa convergencia OT-IT. En el momento que conseguimos esa famosa convergencia IT-OT Convergence, entonces somos capaces de crear conceptos como taxonomías y ontologías que me permiten describir la realidad de una manera mucho más compleja. Cuando ustedes hacen el proceso de IT-OT Convergence, en ese momento ustedes pueden describir la realidad no solo con las lecturas de sensores, sino también con eventos, y la descripción a través de ontologías semánticas hace que la inteligencia artificial pueda evolucionar y pueda producir una cosa que llamamos metadatos, que son el resultado de esa convergencia OT-IT, y esos metadatos, que ya no son datos, son metadatos, son mucho más ricos en información y por lo tanto tienen la capacidad de producir decisiones mucho más avanzadas y mucho más sofisticadas. En este sentido, seguimos pensando que es una IA reactiva porque sigue teniendo el mismo input, el mismo output cuando uno mete el mismo input, pero ya estamos avanzando, puesto que no solo introducimos datos de sensórica, sino también datos de eventos. Cuando nosotros ya no solo hacemos gemelos digitales basados en datos, sino que queremos también introducir el conocimiento de dominio, el conocimiento humano, la física del fallo, el expertise que nosotros conocemos del proceso y del producto, en ese momento estamos yendo hacia un gemelo digital más avanzado que el 2.0. Es el gemelo digital 3.0. En el gemelo digital 3.0 hay IT and OT Convergence, es decir, datos
de nivel bajo, datos de nivel alto, pero también IT Convergence, que es Engineering Technologies. Engineering Technologies quiere decir que somos capaces no solo de mezclar datos, sino que también somos capaces de integrar el conocimiento de dominio y el conocimiento experto. Y en ese sentido ya podemos evolucionar hacia sistemas en el que la IA ya tiene memoria y es capaz de predecir el futuro en función del pasado, pese a que es limitada, y de integrar conocimiento experto en base de reglas, en base de modelos o en muchos otros tipos. Y para ello, lo que se da en llamar modelos híbridos es el gemelo digital 3.0 en su propia esencia. El modelo híbrido es un gemelo digital que combina el conocimiento extraído del dato con el conocimiento sobre la física del proceso. Esto lo hacemos integrando tanto datos sintéticos que somos capaces de crear gracias a modelos físicos o modelos físicos que se tunean en base a los datos que estamos recopilando. Los modelos híbridos es el gemelo digital quizá más avanzado en este momento y que menos pérdidas tiene. Pero podemos ir más allá. Podemos ir más allá y podemos ir no solo hasta la predicción con los modelos físicos. Lo que esperamos no solo es esa predicción, sino que lo que esperamos es una prescripción. Y el gemelo digital 4.0 no solo nos predice, sino que nos prescribe. En este sentido, es importante tener en cuenta que el gemelo digital 4.0 cumple una función que llamamos ILS, Integrated Logistics Support. Es decir, es capaz no solo de emitir un juicio sobre el estado del activo, sino de emitir acciones correctivas de mantenimiento o modificaciones en el perfil operacional del activo para prolongar la vida del activo y llevarlo a la ventana de mantenimiento que sea más oportuna. Este gemelo digital 4.0 es el más usado en defensa. En este momento los drones militares que se están utilizando en casi todos los eventos bélicos que están sucediendo, incluida la guerra de Ucrania, están teniendo gemelos digitales de esta naturaleza, de tal manera que están haciendo un mission accomplishment, usage and planning, de tal manera que el gemelo digital puede ofrecer, en caso de problemas, no solo la decisión de operación y mantenimiento óptima, sino actionable insights de cara a tomar esa decisión y optimizar la misión y cumplirla. En este sentido, podemos decir que sigue siendo un modelo prescriptivo de memoria limitada, pero ya estamos hablando de un gemelo digital bastante avanzado en el cual, aun teniendo memoria limitada, es capaz de realizar unas funciones de advisory role muy interesantes. Sin embargo, tenemos que considerar que la precariedad de los modelos que tomamos a veces hace que si el modelo que tomamos es muy pequeñito, muy limitado, podamos tener un efecto que es muy desagradable y es el obviar una variable importante en ese modelo y entonces tener problemas con el modelo. Es lo que llamamos el efecto mariposa digital que he comentado alguna vez. Dicho esto, nos encontramos con que el gemelo 4.0 llega hasta esa analítica prescriptiva. Pero no hemos parado ahí. En un momento dado, la industria 4.0 toca techo, genera una transición fuerte donde el humano entra en la ecuación y pasamos de la cuarta revolución industrial con los gemelos prescriptivos a la quinta revolución industrial. Y en la quinta revolución industrial, el gemelo digital empieza a mezclarse con un concepto que es interesante. Y es que creamos un elemento integrador, que es el metaverso, donde los avatars de los humanos, es decir, el gemelo digital del humano, va a interactuar con el gemelo digital de mi activo. Y esto es muy interesante porque nos movemos de la smartización de los elementos smart. Hace 10 años todo era smart, smartphones, smart tablets, smart cities. Nos estamos moviendo de eso a algo en el cual la smartización a través de las gafas de realidad virtual, a través de los elementos inmersivos,
yo voy entrando a través de la esmatización, a través de la realidad virtual y de la realidad aumentada, en una realidad mixta, y por lo tanto, esos espacios smart hacen que yo me esté integrando con los gemelos digitales de los activos. Esto a mí personalmente me gusta mencionar el libro Alicia a través del espejo, el siguiente Alicia en el País de las Maravillas, porque es exactamente esto. Nosotros queremos ser como Alicia, queremos pasar al otro lado del espejo. Al otro lado del espejo, donde se van a tomar las decisiones importantes que van a tener lugar en la industria. Y es importante, aquí tienen una foto de mi laboratorio en Suecia, donde pueden ver que el humano es parte de la ecuación y los gemelos digitales que van a estar en ese mundo digital, el humano a través de los avatares creados con una realidad inmersiva va a ser capaz de saltar a ese mundo digital. Es por ello que una vez que pasamos a ese mundo digital, como pueden ver ahí, yo puedo interactuar con los gemelos digitales de los activos usando mi avatar para ello, y por lo tanto yo tengo un aspecto fuera del metaverso y una dimensión dentro del metaverso. Es decir, dentro del metaverso, mi avatar, va a estar interactuando con los gemelos digitales, en este caso que tengo. Y aquí, por ejemplo, pueden ver en mi laboratorio cómo algunos de mis estudiantes están interactuando con los gemelos digitales de unos elementos de ferrocarril con unos daños. Cada persona está ubicada en una ubicación física diferente, pero a través de sus avatares pueden interactuar con los gemelos digitales de los elementos, pueden ver los daños en los mismos y pueden interactuar de una manera totalmente transparente. Es por ello que es importante que seamos capaces de ver que el metaverso es el lugar donde co-creamos una solución entre los seres humanos y los gemelos digitales. Pero los gemelos digitales, entre ellos, también van a hablar, y eso es muy interesante. Los gemelos digitales no va cada uno a su sitio y está totalmente en un limbo desconectado. Ahora estamos hablando de Digital Twin Computing. Digital Twin Computing quiere decir que lo que creamos es gemelos digitales, no para mandar cada uno a un sitio, sino para mandarlos todos al metaverso, donde entre ellos van a interactuar. Y esto es porque el Machine-to-Machine Communication es posible desde hace unos cuantos años. Antes, cuando teníamos varias máquinas y enviábamos los datos a la nube procedía a devolvernos el dato que cada una de las máquinas quería. Ahora no hacemos eso. Ahora lo que hacemos es, en vez de enviar datos, enviamos modelos. Y el mejor modelo que tenemos, ese modelo se popula en todas las máquinas. Es decir, las máquinas ya están hablando entre ellas. Y este concepto de compartir modelos en lugar de datos da lugar a un punto interesantísimo en la IA industrial. Compartir modelos en lugar de datos. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que los gemelos digitales son entes sociales. Cuando nosotros mandamos gemelos digitales de activos a nuestro metaverso, entre ellos van a ser capaces de hablar. Porque en el mundo físico quizá haya limitaciones de comunicación de máquina a máquina, pero en el mundo digital no tenemos ese problema. Con lo cual nos encontramos con que en ese momento en el cual el gemelo digital vemos que puede hablar entre ellos, pero no hay personas, sale la revolución 5.0 y nos encontramos con que, ojo, los gemelos digitales van al metaverso, van a hablar entre ellos, la persona va a estar ahí también y la persona va a estar ahí también a través de los avatares. Es decir, la arquitectura que vamos a ver en los próximos años y que pueden leer también en algunos de los artículos que he publicado, es donde cada activo va a tener un gemelo digital. Ese gemelo digital va a estar en el metaverso
interactuando con los gemelos digitales de los otros activos, a la vez que los avatares de los humanos van a estar interactuando con los gemelos digitales de esos activos. Es por ello que lo que tenemos es prácticamente una red social, un Facebook, un Tinder de los activos, donde entre ellos van a compartir información como, por ejemplo, oye, que yo me encuentro mal, baja la producción, le puede decir un robot a un conveyor belt. O, oye, yo necesito mantenimiento. Ah, pues yo también necesito mantenimiento. Bueno, pues pidamos mantenimiento, dos activos. O, oye, yo tengo este problema. Compartamos esta información. Esta red social entre activos, sin supervisión humana, pero con observancia del humano, va a ser lo que va a hacer que el Facebook de las máquinas haga que la curva de aprendizaje de la IA industrial sea mucho mayor. Porque una mente colectiva creada por máquinas va a dar lugar a que la curva de aprendizaje de esta IA industrial sea mucho mayor. Porque, señores, está demostrado que cuando ustedes forman parte de una red social y comparten información, comparten preocupaciones, comparten consejos, lo que está mejorando es la salud general. Y esto está demostrado que activos que comparten información, está claro que comparten también una mejor salud. Es por ello que estamos entrando ya en una inteligencia artificial en la cual ya tenemos casi una teoría de la mente donde los gemelos digitales tienen una dimensión social y esa dimensión social hace que peguemos un salto sustancial en la inteligencia artificial y por ello nos estemos moviendo muchísimo más rápido de lo que pensamos. Pero claro, ¿hay solo un metaverso en el cual lanzamos nosotros nuestros gemelos digitales? Si han visto alguna película de Marvel, y en particular la de Doctor Strange, se darán cuenta que no hay solo un mundo digital. Podemos crear muchos mundos digitales. Es como cuando uno juega al ajedrez. Hay muchísimas partidas posibles en función de las jugadas de cada uno de los jugadores. Es por ello que lo grande de la inteligencia artificial industrial es que el metaverso es capaz de crear multiversos digitales en los cuales el gemelo digital va a poder experimentar diferentes escenarios en función de hipotéticas decisiones que pudiéramos tomar. Cada uno de esos multiversos, que son metaversos en los que sucede algo, supondrá una decisión. Y el más óptimo de esos multiversos será el que se materialice en el modelo físico. Esto es lo que llamamos autonomía en la prescripción y es el momento en el cual nos encontramos en este instante. La autonomía en la prescripción crea un multiverso en el cual los activos son capaces de crear diferentes escenarios para obtener la decisión más óptima. Esto, por ejemplo, en ferrocarril está sucediendo ya, donde el metaverso creado por gemelos digitales del rolling stock y de la infraestructura está creando diferentes escenarios en función de diferentes situaciones de clima, de averías, de operación y de mantenimiento, y se están tomando las decisiones en base a la decisión óptima en cada uno de esos multiversos, y eso es lo que se traslada a los elementos físicos de cara al train dispatching. Es por ello que cuando estamos hablando de una prescripción autónoma, nos encontramos que estamos realmente ya en un nivel muy avanzado de inteligencia artificial, y los vehículos autónomos que estamos hablando, tanto a nivel de coches, drones, etcétera, están incorporando este tipo de teoría de la mente. Pero no solo estamos ahí, esto es donde estamos en este momento, la autonomía de la prescripción, pero estamos trabajando duro para ir hacia el último paso, la cognición. La cognición es el último paso que necesitamos para que nuestros gemelos digitales en el metaverso sean autónomos y puedan trabajar entre ellos solos, sociables, bajo la observancia del ser humano. La cognición se espera que en el mundo del transporte esté lista en los próximos 5 a 10 años. Y los activos cognitivos, de tal manera que tengamos
gemelos digitales cognitivos van a estar pronto muy preparados para ello. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un activo que va a tener un gemelo digital cognitivo? Un gemelo digital cognitivo va a ser aquel que es capaz de analizar cualquier dato de cualquier fuente, en cualquier circunstancia, y que no se va a quedar bloqueado por cualquier evento, aunque no hubiera sucedido, y por lo tanto va a ser capaz de reaccionar con un comportamiento casi humano para proteger su existencia y la de la misión. Es por ello que los activos que tengan un gemelo digital cognitivo serán capaces de hacer el data ingestion and digestion de todos los datos estructurados y desestructurados para crear actionable insights basados en cualquier situación, aunque esta no hubiera sucedido, con dos objetivos fundamentales: la preservación de la salud del activo y el cumplimiento de la misión para el cual el activo ha sido diseñado. Esto es un reto en el cual estamos trabajando, pero que vamos a ver muy pronto en los próximos años, puesto que estamos intentando dotar a los activos de lo último que nos queda, que es el self-awareness. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y por qué queremos que los gemelos digitales tengan self-awareness? Self-aware es el último paso en la inteligencia artificial. Supone que un gemelo digital es consciente de su existencia. Consciente de su existencia quiere decir que es capaz de gestionar su salud como un recurso más, porque él sabe que su salud no es ilimitada y por lo tanto la administrará de cara a cumplir la misión para la cual está diseñado. Es por ello que la aplicación del self-awareness en sistemas de defensa es más que inminente y la tendremos lista en los próximos 2 o 3 años. Sin embargo, aquí vamos a tener la necesidad de recrear no solo las decisiones, sino luego llevarlas al mundo real. Y para ello, los robots van a jugar un papel importante. Como pueden ver ahí, los robots como los cuadrúpedos están cobrando una importancia brutal. Vamos a necesitar la cognición para tomar las decisiones, pero una vez que esas decisiones se tomen, tendremos que llevar todo eso hacia actionable insights que reproduzcan eventos en el mundo real. Es por ello que necesitaremos la ayuda de robots y otros elementos para reproducir esas acciones. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Obviamente nos encontramos con un pequeño problema. El cambio climático y el COVID-19 han demostrado que el ser humano es bastante frágil. Necesitamos robots útiles que sean capaces de realizar tareas en situaciones duras si es necesario. Pero, ojo, la industria 5.0 nos advierte: la tecnología no debe tomar el poder. El humano tiene que ser siempre el centro de la ecuación. Es por ello que el elemento 5.0 debe contener el humano siempre en el centro de la ecuación, pese a que los gemelos digitales tengan una inteligencia muy alta. Por ello, hemos visto ya la evolución de robots que son capaces de moverse con cierta facilidad. Está claro que estamos moviéndonos en la vía adecuada. Pero ¿qué tipo de robots vamos a necesitar? ¿Droides, humanoides o augmented workers? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Si algunos de ustedes, por edad quizás no, recuerdan las películas de Robocop, en un momento dado, el ED-209, el robot de la derecha, se reemplaza por Robocop porque se ve que el humano es necesario para muchas decisiones y para la toma inteligente de decisiones en situaciones extremas. Es decir, que las películas de ciencia ficción de hace unos años ya anticipaban la necesidad del humano en la ecuación, con lo cual necesitamos elementos como los cobots, en los cuales los cobots, collaborative robots, van a hacer labores muy similares a los humanos, pero, por supuesto,
colaborando siempre con ellos. El concepto de cobot es fundamental porque ayuda a colaborar con los humanos. Y el colaborar y cohabitar es importantísimo para llevar a buen término las decisiones que se tomen en la inteligencia artificial, puesto que colaborar y cohabitar con las máquinas es quizá el reto del siglo XXI. El reto del siglo XXI nos encontramos en este momento con que van a ver ustedes robots que tienen garras muy similares a los humanos, son capaces de reproducir aspectos como los humanos y de hecho, si nos fijamos, a la hora de la verdad, tanto la inteligencia artificial como los robots, nosotros lo que estamos intentando es realizar una mímica de lo que hacen los humanos o hace la naturaleza. Es decir, por ejemplo, aquí tienen cómo en la naturaleza de los insectos, de los reptiles en particular, para sujetar y reemplazar objetos, cómo nosotros estamos de alguna manera creando tecnología, tanto a nivel de inteligencia como a nivel de accionamientos con los robots, que lo que hacen es una mímica de la naturaleza, de la inteligencia y de los elementos de alguna manera ápticos que son capaces de reproducir estos elementos. Es por ello que si ya entramos en una cohabitación con los robots, donde los robots van a estar dotados de movilidad, se van a mover de manera libremente en la planta y van a ser capaces de cohabitar con nosotros. Van a ser robots que no solo tienen brazos mecánicos con los cuales realizar tareas, como pueden ver aquí, de pulido, soldadura o mantenimiento, pero además se van a poder mover libremente en la planta. Estos robots tienen que cohabitar con los seres humanos y por lo tanto tendremos que tener en cuenta que los robots van a estar con nosotros y tenemos que integrarlos desde el diseño propio de las máquinas. Y aquí entra en juego una cosa que me gusta mucho decir y que me gustaría realzar antes de acabar. Nosotros hemos intentado incorporar a los robots en la fase de operación de las máquinas, es decir, intentar hacer robots muy parecidos a nosotros para que hagan las tareas de mantenimiento y de producción como las haría un humano. Error. Tenemos que pensar en que las futuras máquinas van a ser mantenidas por robots y por lo tanto el diseño para la mantenibilidad, el diseño para el mantenimiento, tendremos que pensar en máquinas donde no me quepa el brazo para el destornillador o para un martillo para reemplazar algo. Tendremos que pensar en máquinas que van a estar diseñadas para ser mantenidas por otras máquinas. Y esto es muy importante porque esto nos hace ir a un paso siguiente. No es que reemplacemos nuestros cuerpos humanos por robots, sino que cambiamos el robot por algo diferente. Por ejemplo, lo más sencillo, exoesqueletos que van a ayudar al humano a realizar tareas muy complejas, pero con la ayuda de exoesqueletos que nos dan una capacidad aumentada de nuestras capacidades físicas e incluso mentales. Segundo aspecto, realidad virtual y realidad aumentada, por ejemplo, para reparar catenarias, de tal manera que un robot a distancia, con un humano en una cabina, es capaz de realizar tareas de mantenimiento perfectamente. Y tercero es que el robot opere como un humano. Esto es lo que nosotros realmente queríamos. Pero, ojo, esto es lo que tenemos ahora, pero no es el futuro. Esto puede parecer muy impresionante porque estos robots parecen humanos, pero tenemos que pensar que la siguiente generación de robots no necesariamente va a parecer humana, puesto que las máquinas ya serán diseñadas para ser mantenidas por otras máquinas. Por lo tanto, tenemos que pensar en el robot como un facilitador y no como una mímica total de los humanos. Por ello, el robot debe aprender del humano, pero el concepto más interesante que vamos a tener en este sentido es la IA generativa.
La IA generativa es cuando las máquinas sean diseñadas por otras máquinas de tal manera que sean mantenidas por robots. Aquí, por ejemplo, tienen un ejemplo muy sencillo en el cual la solución ha venido por parte de una IA generativa. Curioso o no, es la realidad. Es decir, las mismas máquinas propondrán soluciones de mantenibilidad, no emulando necesariamente a los humanos, pero buscando la solución para ser mantenidas por ellas mismas. Por lo tanto, la IA industrial y el diseño generativo es quizá, por supuesto, a través del chat GPT, se ha hecho tremendamente famoso el concepto de IA generativa, pero en concepto de máquinas diseñadas por otras máquinas para ser mantenidas por otras máquinas, obviamente esto es rompedor y es donde incorporamos a los robots desde el principio del ciclo de vida de nuestras máquinas. Ahora en estos momentos es cierto que los robots los estamos utilizando sobre todo como inspección, que es lo más natural del mundo, donde se desenvuelven muy bien, pero lo normal es que para tareas más complicadas que requieren más complejidad, no pensemos que lo hagan exactamente como un mecánico de mantenimiento, sino que la máquina sea mantenida de tal manera que haya sido diseñada por una máquina para ser mantenida y esa colaboración y cohabitación sea más fácil de lo que nosotros estamos pensando y tengamos esa transición que si a ustedes les gustan las películas de ciencia ficción, pues en Star Wars, si ustedes recuerdan, en un momento dado, los clones, la República decide eliminar los clones y, los droides decide eliminarlos y pasar a los clones. Y aquello tiene un significado muy especial. Los clones entran en lugar de los droides exactamente lo mismo que Robocop reemplazó a 209, porque se intentó sacar al humano de la ecuación y obviamente eso no se podía hacer. Es por ello que para acabar, una vez que tengamos una IA industrial que sea self-aware, que sea capaz de saber lo que está sucediendo a su alrededor, que sea consciente de su existencia y además que proteja la misión y el activo al que está sometido, con la ayuda de la robótica, estamos destinados, desde luego, a una industria 5.0 tremendamente fructífera. En resumen, me gustaría simplemente dejarles 3 pinceladas. Los gemelos digitales son elementos sociales. El metaverso es donde nosotros como avatares nos vamos a encontrar con los gemelos digitales de nuestros activos. Esperen los gemelos digitales cognitivos. Serán capaces de tomar decisiones por sí solos. Y todo ello se reproducirá en una robótica que desde luego está avanzando a un ritmo trepidante y que veremos en los 5 o 10 próximos años. Muchísimas gracias y ha sido un placer estar con todos ustedes. Agradecerle al doctor Diego Galar el espacio, tanto de ayer como de hoy. Doctor, quedamos muy complacidos con las charlas. Creo que son temas muy interesantes y que dejan mucho para cuestionarnos y para futuros temas, ¿verdad? Yo creo que también desde lo que planteábamos ayer, ¿cuál es el reto que se le plantea a los estudiantes que están en esa línea, en ingeniería industrial, en gestión de la calidad? ¿Cuál es el reto que tienen desde todo este mundo de la inteligencia artificial? Desde luego el reto, como he comentado, el reto en este momento de todos estos estudiantes que están en torno a los 20 años, que empiezan ingeniería industrial, que heredan todas las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0, pero que ven que entramos en una 5.0 con unas connotaciones human-centric, sostenibilidad, etcétera, se van a encontrar con unas tecnologías habilitadoras tremendamente potentes que van a tener que manejar. Ellos mismos van a trabajar en gran parte en el metaverso, donde ellos van a interactuar con tecnologías inmersivas. Se van a encontrar con gemelos digitales que son inteligentes, máquinas que son capaces de comunicarse entre ellas. Por lo tanto, realmente es muy, muy interesante
porque podemos entrar en un mundo muy apasionante para los ingenieros industriales, en los cuales todo lo que habíamos soñado en tiempos y que nosotros antes hacíamos de manera muy manual, se automatice y ellos van a ser espectadores privilegiados de unas tecnologías que nosotros nunca soñamos. Gracias, doctor, muy amable. Juanca. Sí, don Diego, muchísimas gracias. De hecho, uno de los temas más críticos e importantes en ingeniería industrial es la eficiencia, es la productividad y definitivamente estas son más herramientas, ¿verdad?, que tenemos en este momento y a nivel futurista, como usted indica, 5 o 10 años va a haber muchísimo más, ¿verdad? Es como el descubrimiento de la rueda, pero exponencial, ¿verdad? Muchísimo más todavía inimaginable, me parece, el uso a nivel de industrias. Y tal vez, don Diego, una consultita, ¿cómo esto realmente puede aplicarse en países en desarrollo? Siendo que pareciera que se requiere mucha inversión, que se requiere pues una infraestructura, ¿verdad?, bastante amplia, gobierno, academia, porque pues escuchamos en España, Suecia, Estados Unidos, ¿verdad?, la guerra, conflictos, pero en países subdesarrollados, ¿cómo ve usted que podamos o qué habría que hacer para poder contar con entrar en este juego? Es cierto que la brecha digital en la industria también ha creado un problema. Está claro que el acceso a las nuevas tecnologías no es igual en todos los puntos del planeta y eso crea un problema. Pero también es cierto que en este momento, igual que hay soluciones propietarias que son fantásticas, de primeras marcas que ofrecen soluciones tecnológicas de este calibre, también hay soluciones abiertas. Yo siempre digo lo mismo. Yo para empresas pequeñas en Europa, que es el 85% de la industria, son SMEs, son pequeñas y medianas empresas, hay soluciones abiertas en las cuales se puede tener acceso a una inteligencia artificial y a unos gemelos digitales para ciertos objetivos que están dando unos resultados fantásticos. Es decir, no necesariamente hay que ir a soluciones propietarias, hay soluciones abiertas, hay soluciones en nube que son tremendamente económicas, que puede uno acceder a través de Google o Amazon Cloud Services por unos precios muy módicos. Y yo diría que más que el acceso por precio, es un tema de pedagogía. Realmente la industria muchas veces no sabe lo que le puede ofrecer unos servicios de este calado. Por ejemplo, si me permiten, en muchos casos el gemelo digital, muchas industrias realmente no saben para qué lo necesitan. Una vez que sí que lo saben, entonces se busca la solución para la implementación, desarrollo y escalabilidad. Pero muchas empresas lo que han hecho es adquirir gemelos digitales solo para decir, tengo un gemelo digital, que ha sido quizá uno de los errores más fashion, ¿no?, en este momento. Pero la brecha digital, si bien en algunos puntos del planeta sigue existiendo, yo diría que hay accesibilidad a tecnologías muy económicas cuando nosotros pues tenemos con una tablet, un smartphone, etcétera, tenemos acceso a cosas que no soñábamos hace 20 años con supercomputadores en la industria. Muchísimas gracias, don Diego. Tenemos en el chat, don Diego, un comentario de don Juan Pablo Brenes que dice: excelente presentación de cara al futuro que vamos. Gracias, don Juan Pablo. Y don Franco Carvajal, un tema en extremo interesante y el futuro de nuestro trabajo. Comentarios de algunas de las personas que han escuchado. Muchísimas gracias por los comentarios. Es un placer estar con todos ustedes y tienen mis correos electrónicos. Quedo a su entera disposición para cualquier comentario o información adicional que les pudiera facilitar. Muchísimas gracias, don Diego. Un placer y realmente de muchísimo provecho en el caso, sé que personal y de las personas que nos han acompañado, tanto en la charla del día de ayer como en esta del día de hoy. Y creo que destacaría que usted ha hecho mucho énfasis en el tema de también centrarse en el ser humano. En realidad es lo que tenemos, ese es el mundo físico, seres humanos, el ambiente, el planeta, y esa centralidad en el ser humano que usted ha hecho énfasis me parece que es pues una estrellita que tenemos que
que tomar, ¿verdad? También como mensaje final. Exacto. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Muchísimas gracias, don Renan. Gracias, doctor. Un placer. Gracias a Juan Carlos. Gracias a todas las personas que nos han acompañado y que van a ver también la charla en su momento. Gracias a todos.